senador Colosio se me hace que ya perdió su oportunidad. Tiene el uso de la palabra el honorable asamblea. Los que pidieron la palabra no están, así es que voy a darlos por intervenidas sus participaciones. El senador Luis Donaldo Colosio Rojas, segunda llamada. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, primera llamada. En la segunda ya. Desde la primera. Consulte a la Asamblea Secretaría si desde la primera llamada ya quedan sin oportunidad. Consulto a la Asamblea en votación económica si a la primera se desecha. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar o levantando la mano. Gracias. Los que estén por la negativa, levantando la mano. Abstenciones. A la primera, presidente. A la primera, si es que si se les llama y no están, esta Asamblea me ha dado el mandato de que ya no se les dará el uso de la palabra. Senadora Nelly Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tampoco está. Senador Michel González Márquez, del Partido Acción Nacional. Tampoco está. Cierra esta ronda el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Presidente, le voy a hacer un obsequio casi muy interesante. Buenas tardes. Muchas gracias por el segundo libro que me regala, senador Loera. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. He escuchado muy atentamente los argumentos de la oposición y sinceramente que tengo sentimientos encontrados. En primer lugar, un sincero y sentido reconocimiento por sumarse a la propuesta de poner candados para evitar que en el futuro los salarios se vuelvan a derrumbar. Pero por otra parte, ya se robaron mucho. Una súplica: no nos roben nuestra bandera a plena luz del día. Por favor, estamos despiertos. Es un despojo que el pueblo no merecemos, y menos cuando la historia los condena. Ustedes son fieles militantes y seguidores ciegos de los gobiernos que decidieron congelar los salarios. Por favor, los trabajadores merecen disculpas y aún están a tiempo de ofrecerlas. Por favor, en lugar de secuestrar el más bello de nuestros estandartes, reconozcan que con su proceder despojaron durante décadas a millones y millones de trabajadores. 36 años, casi 4 décadas en las que los gobiernos de la derecha se dedicaron a despilfarrar el patrimonio nacional, pero además, al mismo tiempo, subastaron al peor postor el esfuerzo de las y los trabajadores mexicanos, ocasionando una debacle inmisericordia en los ingresos de la clase trabajadora. Y nada más les voy a dar unos datos. En 1981, un día de salario mínimo equivalía a lo que se podía comprar con 398 pesos en el 2018. Sin embargo, en el 2018 se pagaban 87 pesos. De ese tamaño fue el asalto al pueblo trabajador mexicano. Este modelo salvaje centrado en la explotación laboral también arroja otro dato contundente. Contrario a lo que ocurría antes del neoliberalismo, que asociaba la violencia a los lugares donde menos trabajo había, a partir de mediados de los 80, este indicador cambió radicalmente, asociando los mayores índices delictivos en las ciudades
donde había mayor oferta laboral. Suena contradictorio, pero así fue. Y es que por los bajísimos salarios tuvieron que incorporarse al mercado laboral mamá, papá, abuelo, abuela, tíos, tías y hasta los adolescentes que tenían que alterar sus actas de nacimiento para incorporarse a trabajar y poder subsistir materialmente. Fueron 4 generaciones de los hijos de familias trabajadoras que crecieron en condiciones de abandono. Este modelo de trabajo intensivo y abandono se multiplicó en las ciudades fronterizas, donde la participación de las madres trabajadoras alcanzó porcentajes muy por encima de la media nacional. Y combinado con los bajos salarios, ocasionó una gran tragedia social. La semilla perniciosa del modelo neoliberal fue esa, que germinó ocasionando pobreza y violencia. Por eso me da tanta alegría, me da tanto gusto que esta honorable legislatura le haga justicia a las y los trabajadores mexicanos al aprobar una reforma constitucional que borrará para siempre la tentación de utilizar el salario como un falso argumento para estabilizar la economía. Nos acercará como nunca a garantizar el derecho a un salario digno, decente y remunerador. Con esta reforma tendremos una feliz coincidencia con el pensamiento de nuestra querida doctora Ifigenia Martínez, que como nadie nos enseñó que no hay desarrollo posible sin un reparto equitativo del ingreso y más generoso de la riqueza. Estamos convencidos de la bondad de esta propuesta, porque gracias a los incrementos salariales y a los programas de bienestar, la pobreza en México se redujo en menos de 4 años como jamás había ocurrido en la historia de nuestro país. Les voy a dar otros datos. Entre septiembre del 2020 y septiembre del 2022, la pobreza multidimensional se redujo de 49.3% a 36.3%, lo que permitió que más de 8 millones, casi 9 millones de mexicanas y mexicanos abandonaran esta condición. Para medir el impacto de los aumentos al salario, les muestro en números redondos que en la frontera 1.800.000 personas salieron de la pobreza. Otras 653.000 dejaron de ser vulnerables a causa de sus a causa de sus ingresos, y 1.684.000 mejoraron su situación al punto de que Coneval los consideró no pobres y no vulnerables. No tenemos precedente de que algún programa de gobierno anterior al del presidente López Obrador haya tenido un impacto semejante, ni en la frontera norte ni en el resto del país. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Loera. Quiero comentar esta